Vamos a hacer un ejercicio que es bastante famoso en las entrevistas para conseguir trabajo. Se llama FISBUS, es el ejercicio FISBUS. Y les voy a leer. Escribe una función llamada FISBUS que recibe un input numérico entero. Es decir, le vamos a pasar un número entero a la función y luego dice y devuelve una cadena de texto o string. Entonces la función nos va a devolver algo entre comillas. Si el número pasado como input es divisible por 3, nos debe devolver fis. Es decir, si nosotros le pasamos 3, el mensaje que nos devuelve debe ser fis. Si es divisible por 5, debe devolver bus. Y si es divisible por ambos, tanto por 3 como por 5, por ejemplo, un número que sea divisible por 3 y que también sea divisible por 5, por ejemplo 15, nos debe devolver fisbus. Ahora bien, si el número entero dado como input no es divisible ni por 3 ni por 5, en ese caso nos debe devolver el input dado. Por ejemplo, 11. Y 11 no es ni divisible ni por 3, ni tampoco es divisible por 5, entonces nos debe devolver el input dado, es decir, nos devuelve 11. Y si al input no le pasamos un número, por ejemplo, algo que no es un número es un booleano o otra cadena de texto, ¿verdad? Esos no son valores numéricos, entonces en ese caso nos debería devolver un mensaje que diga no es un número. Ok, leímos todo el ejercicio. Ahora vamos a empezar a hacer paso por paso. Primero decía que escribamos una función. Función que se debe llamar fisbus. Perdón. Función. Fisbus. Que va a recibir un input. Bueno, y acá ya podemos trabajar con eso. ¿Y qué pasa? Primero tenemos que hacer la validación de que si el tipo de nuestro input sea numérico. Entonces vamos a hacer primero eso. Con el operador que ya habíamos dado, que era typeOf, así era como sabíamos qué tipo era nuestra variable. Entonces, si nuestro input no es del tipo number, entonces vamos a, si no es de tipo number, no hace falta que escribamos las llaves, porque tenemos que devolver solo un mensaje, es solo una sola línea. Entonces vamos a copiar el mensaje que dice no es un número. Entonces vamos a devolver este mensaje, así para hacer igualito que el ejercicio. Y luego nos dice que si es múltiplo de 3, nos debe de devolver fis. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a preguntar si el input es múltiplo de 3. Si la división por 3, el resto es igual a 0, quiere decir que sí es múltiplo de 3. Y como tenemos que devolver solo una línea, vamos a quitar los paréntesis y vamos a devolver fis. Bueno, hasta ahí todo bien. Tenemos que el input un input para que sea divisible por un número, tenemos que preguntarle que si es la división exacta entre 3, el resto nos da 0, quiere decir que si es divisible por ese número. De manera exacta, quiere decir que si es múltiplo de ese número. Lo mismo hacemos con 5. Input módulo 5. Si eso es 0, entonces vamos a retornar bus. Y luego tenemos la pregunta de si tiene que ser divisible por ambos. Entonces voy a decir input módulo 3, 0 y input módulo 5, 0. Y voy a poner eso entre paréntesis. A ver,
Voy a agarrar toda esta expresión de acá y vamos a poner entre paréntesis. Y lo mismo vamos a hacer con toda esta expresión de acá. Vamos a poner entre paréntesis. Y si eso se cumple, vamos a devolver FIS bus. Pero acá hay un pequeño problema. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, ponemos 15? Queremos poner 15 cuando llamemos a nuestra función, pero 15 es múltiplo de 3. Entonces va a entrar primero acá y nos va a devolver FIS. Entonces lo que podemos hacer es poner esta parte antes para que primero nos verifique si es múltiplo de ambos y que luego nos vea si por separado es múltiplo de o de 3 o de 5. Porque de lo contrario nos va a imprimir lo que venga primero. Por ejemplo, entra acá y ya deja de ejecutar el resto. Y si no entra en ninguno de los if, directamente vamos a devolver el input. Voy a copiar de nuevo esto acá abajo y les voy a mostrar por qué es lo que pasa cuando a ver, si ordenamos de esta manera. Bueno, entonces vamos a probar ahora. Vamos a tener un output. Vamos a llamarle FISBus a la función. Y primeramente le vamos a pasar algo que no sea un número para probar nuestra validación. Y vamos a hacer un console log de output. Y ahí, si grabamos y abrimos esto con Live Server, ya vemos el index, la consola. Ahora recargamos y nos dice, vamos a cerrar de nuevo esto, tenemos ahí que no es un número. Este falso no es un número. ¿Qué pasa si ponemos hola y grabamos? Tampoco es un número. ¿Qué pasa si ponemos 3 y grabamos? Nos devuelve FIS. Si ponemos 5 y grabamos, nos devuelve bus. ¿Qué pasa si ponemos 15 y grabamos? Nos devuelve FIS. Y nos debería devolver FISBus. Ahí está el problema de por qué esto se tiene que poner primero. Porque si nosotros ponemos 15, el 15 entra y vean acá. ¿Es divisible 15 por 3? Sí. Entonces directamente nos devuelve FIS y ya no ejecuta nada de lo que está debajo porque ya entró en FIS. Entonces esta opción debería estar primero, acá. Entonces ahí, si ponemos 15, nos dice FISBus. Vamos a probar de nuevo. Si ponemos 3, es FIS. Si ponemos 5, es bus. Si ponemos 15, es FISBus. Vamos a poner de nuevo hola. No es un número. Y vamos a probar 7, que no es ni múltiplo de 3, ni tampoco es múltiplo de 5. Nos devuelve 7, que era el input dado. Y por último, quiero devolver acá, en vez de este mensaje, quiero devolver algo que se llama, no es un número, que se llama none. None es un valor especial que se usa para justamente cuando estamos haciendo tema de validación numérica y significa not a number, que quiere decir no es un número. Entonces si acá ponemos, por ejemplo, un valor booleano que no es un número, nos debería de devolver none, que no es un número. Y si ponemos acá, a ver, type of, en realidad none es de tipo numérico porque justamente en las validaciones, al decir que no es un número, queremos comparar con tipos numéricos.
Por eso nan es de tipo número, pero en realidad no es un número que se pueda usar para ninguna operación matemática. Entonces volvemos a poner ahí nan. Solamente eso quería explicarles de nan, pero podemos dejar con el mensajito de no es un número. Le volvemos a poner de nuevo. No es un número. Y ya tenemos nuestro ejercicio acá resuelto. El FISFAS. Vamos a dejarle con 15 para que diga el nombre del ejercicio. FISFAS. Y eso es todo por ahora, chicos.